Muy buenas tardes a todos y bienvenidos un día más al invitado de Radio Francia Internacional. En el marco del Mes de México, en la Universidad de la Sorbona de París, su Facultad de Letras y los encuentros cinematográficos Viva México, que se celebran este mes de octubre aquí en París, han organizado un ciclo de proyecciones que a partir del 3 de junio muestra la vitalidad del cine mexicano, desde Los Olvidados de Luis Buñuel hasta la galardonada Roma de Alfonso Cuarón. Y para hablarnos de toda esta actividad cinematográfica, tenemos hoy con nosotros a Bárbara Carol, directora de los encuentros cinematográficos Viva México, quien ha venido maravillosamente acompañada por Nancy Berthier, catedrática de Artes Visuales Hispanoamericanos en la Sorbona. Muy buenas tardes a ambas y sobre todo muchísimas gracias por haber hecho el esfuerzo de venir hasta nosotros, que sé que no es muy fácil, sobre todo para Bárbara. No, gracias a ti. Gracias a ti por invitarnos, Jordi. Gracias. Ante todo me gustaría que Nancy Berthier nos contara cómo nace en ella esta pasión por la cultura y el cine en español hispano-latinoamericano. Bueno, el punto de partida es una película de Luis Buñuel que vi cuando estaba en las clases prepa y bueno, era más bien de literatura, pero me gustaba todo el arte, todo tipo de arte. Y una noche veo Viridiana y me doy cuenta de que pues ahí está el cine en su dimensión de séptimo arte, es decir, una película, pero que también tiene referencias literarias, pictóricas, hay música también, y allí pues me doy cuenta de que algo está pasando que me está llamando. Entonces, bueno, entré a la Escuela Normal Superior y allí pues hice estudios hispánicos, una licenciatura de estudios hispánicos y una licenciatura de cine también. Y las dos cosas convergieron en mi máster y luego en mi doctorado, con trabajos sobre cine español primero y luego cine latinoamericano. El cine latinoamericano te gusta gracias a un viaje a Cuba, me decías, ¿no? Sí. Cuando tuve mi primer puesto de profesora titular en la Universidad de Paris-Vincennes, me invitaron en Cuba, en la Facultad de Letras, para impartir una clase sobre el cine español de la transición. Y entonces allí, bueno, hago esta clase y me doy cuenta de que hay ecos. Y descubro el cine cubano de la Revolución. Y entonces empecé a trabajar sobre el cine cubano de la Revolución y escribí sobre Tomás Gutiérrez Alea y también tengo un libro para el cual me invitaron en RFI hace 10 años sobre la iconografía de Fidel Castro. Imagínate. Cuéntanos, ¿cómo nace la idea de este ciclo de cine mexicano en la Sorbona? Bueno, esto nace del año pasado. Nos invitó el embajador de México en Francia en torno a la Cátedra Miguel Alemán. La Universidad de la Sorbona tiene un acuerdo privilegiado estratégico con la UNAM y nos invitaron, bueno,
yo había ganado una beca para ir a México, que no pude ir por el COVID. Y entonces, pues de allí surgió por el decano de la Facultad de Letras un proyecto de celebrar en la Sorbona con este partenaire privilegiado unos aniversarios que son la Fundación de Tenochtitlán, la Fundación de México, la conquista de Cortés y el aniversario de la independencia. Entonces se organizaron unos 30 eventos en torno a la cultura y la historia de México, y allí fue donde con Véronique Pugibé y con Bárbara Carroll de Viva México, con la que colaboro desde hace años, pues surgió la idea de hacer este ciclo. Festival Viva México que va a tener lugar este año a partir del 6 de octubre, si las condiciones sanitarias lo permiten. Festival Viva México a partir del 6 de octubre. Me dirijo ahora a Bárbara Carroll, su directora. Imagino que esta edición tiene un sabor más que especial, ¿no?, para vosotros. Sí, definitivamente. Yo creo que cada edición tiene su aura y sus complejidades. La edición pasada fue ya un reto enorme porque estábamos en pleno COVID y era una incertidumbre a meses antes, a semanas antes y a días antes, saber si lo íbamos a lograr. Y a final de cuentas fuimos prácticamente uno de los pocos festivales que se llevó a cabo presencial. Entonces fue un gran logro y sobre todo una satisfacción ver que el público vino y llenó las salas. O sea, realmente, bueno, con los limitantes sanitarios y todo lo que de capacidad, pero llenamos salas, tuvimos una bella edición a nivel también de industria, a nivel con una magnífica masterclass con Michel Franco en la Sorbona. Entonces, la alianza con la Sorbona surge de ahí. Y esta edición, pues de nuevo se presenta con muchos retos, como cada edición, pero pues digamos que ya con un poco más de experiencia, de saber ajustarnos, prever y pues al mal tiempo buena cara y saber cómo manejar las mareas para llevarla a cabo. Pero va a ser la novena edición del festival, entonces bueno, hay mucha emoción en el ambiente. Tuviste suerte la pasada, lo celebrasteis entre 2 olas, ¿no? Sí, entre 2 olas. Realmente fue navegar entre 2 olas, muy benéfica para nosotros y bueno, y un poco frustrante pues para muchas otras manifestaciones que tuvieron que cancelar. Esta celebración del cine mexicano en la Sorbona es una manera de celebrar también la reanudación de la vida cultural en París, ¿no?, que tanto echábamos de menos. Claro, claro. Y eso ha sido como también muy lindo ver con nuestros aliados las salas de cine, ¿no?, que tanto tiempo estuvieron cerradas, pues ver que están con el público haciendo colas interminables para poder asistir. Y sabemos, bueno, hemos visto a través de las reservaciones y las preventas, pues que el público ha reaccionado muy, muy bien a la propuesta del ciclo y que está ansioso de volver a ver estos clásicos, estas películas incontornables o realmente muy importantes mexicanas y sobre todo disfrutarlas en una sala de cine. Las proyecciones van a ser gratuitas, pero hay que reservar. Tenemos 2 marcos de figura. Bueno, la primera son Los Olvidados, que se lleva a cabo por ser la película inaugural en el auditorio del campus de Jussieu, en la Sorbona. Entonces, esa es una función de entrada libre, hay nada más que reservar. Después tenemos la película de clausura, abrimos y cerramos, digamos, con una propuesta gratuita. Esa proyección estamos muy orgullosos que se logró, porque no es fácil poder presentar Roma en una sala de cine y la vamos a presentar en el Max Linder, pero justamente para poderla presentar y pues, gracias a que se pudieron obtener los apoyos, será una función gratuita al público. Cabe señalar que ya ahorita estamos llenos. O sea, Roma ya se acabó. Si hay una flexibilidad en cuanto al porcentaje de capacidad de la sala, tal vez habrá
algunos boletos que se liberen, pero está ya lleno. Y las 2 funciones que se llevarán a cabo en la Sala Luminor Hotel de Ville, que es el cine, esas sí tienen taquilla, es una tarifa normal y el público, bueno, puede comprar en línea o directamente en el cine. Me dirijo ahora a Nancy Berthier. Los Olvidados, no hay que olvidar que fue Palma de Oro en el Festival de Cannes de 1951, ¿no? Y curiosamente en México no funcionó, no tuvo mucho éxito. Sí, es una película fundamental del cine mexicano y del cine español también, porque Buñuel es español, en la medida en que supone el renacimiento, entre comillas, de Luis Buñuel como autor. O sea, que él desde sus películas de vanguardia, hechas en Francia, había seguido con cine en España y en México, pero era un cine pues más comercial, y Los Olvidados, pues que se proyecta en Cannes, es un descubrimiento, es una película muy dura, es una película fascinante, y desencadenó una polémica en torno a la imagen de México que se mostraba, que fue muy mal recibida en México, excepto en el ámbito de la cultura, porque Octavio Paz, por ejemplo, defendió muchísimo esta película. Otra película que mostráis premiada en Cannes es Danzón, ¿no? De María Novaro. María Novaro, que tuvimos el placer de recibirla en el marco del festival en el 2018, si no me equivoco. Y sí, es una película que estamos también muy contentos de poderla tener. Es un clásico de su época y pues también una película que representó a México en Cannes. María nos va a poder acompañar en un debate. Bueno, cabe mencionar que va a haber, cada función va a estar acompañada de debates y en intercambio con el público, con invitados o en su caso algunos talentos de las películas. En el caso de Danzón vamos a contar con la presencia de María Novaro a distancia, pero bueno, ya probamos en el festival de que funciona muy bien. Claro que siempre es muy agradable tener al invitado físicamente, pero en ese sentido podemos agradecer que la tecnología nos ha acercado y ha permitido que a final de cuentas los creadores y las creadoras estén presentes. Entonces María se va a conectar junto con Jacaranda Correa y vamos a tener un debate animado por Marianne, romance. Y bueno, sí, estamos también muy contentos. Es una película que no se tenía subtitulada al francés, entonces digamos que ya esperamos que con esto vuelva a resurgir un interés y la mostremos más frecuentemente. Danzón, que es la antítesis de Los Olvidados. Se muestra un México musical, rítmico. Sí, bueno, pues para empezar el ambiente veracruzano, Por ¿no? supuesto. Y sí, todo este ambiente, todo esta candor, digamos, que muestra la película, pues nos pareció muy interesante. Cabe señalar que cuando empezamos a platicar del proyecto, que bueno, que me contactó Nancy, me contactó Veronique, que de hecho, bueno, quiero señalar que Veronique Pujibé realmente ha sido el corazón de este proyecto. Lamentablemente, pues tiene una pequeña situación complicada de salud, pero bueno, la mandamos saludar muchísimo con todo nuestro amor porque realmente ella empujó este ciclo a pesar de las adversidades y nos empezamos a platicar y decíamos, bueno, ¿qué películas, no? Porque pues selección de 4 largometrajes es muy limitante cuando se quiere hablar del cine mexicano. Y a final de cuentas nos pareció que era muy interesante hablar de mostrar películas de diferentes épocas, o sea, ver cómo Chantilly, digamos, esa muestra de esos momentos del cine mexicano, y Danzón definitivamente pues era la predilecta para la época en la que estuvo, bueno, ¿no? En donde se desarrolló en el cine mexicano. No olvidemos Amores Perros, de Alejandro González Iñárritu, que en el 2000 volvió a meter a México en el mundo internacional del cine, ¿no? Sí, yo, bueno, muchas veces me preguntaban de dónde surgió el Festival de Cine, ¿no? Viva México. Y realmente,
de la iniciativa de este festival fue justo porque hubo esta nueva ola, ¿no? Digamos, los directores y directoras mexicanas como González Iñárritu, Cuarón, Guillermo del Toro, que empezaron a posicionar, y, bueno, muchos otros también, Ripstein bueno, Ripstein es un poco más viejo, pero que empezaron a posicionar a México de nuevo a nivel internacional en el foco de grandes festivales y grandes premios. Sin embargo, pues no se veía mucho cine mexicano todavía, o sea, no se veía el cine mexicano en Francia. Amores Perros es una película que sí se conoció aquí en Francia, que sí tuvo su público, y creo que por eso también ha habido muy buena respuesta, porque gusta muchísimo. O sea, es una película que ha marcado a las personas, que ha marcado al público francés, no solamente a los grandes conocedores o los cinéfilos, sino realmente al público que tuvo contacto con esta película, y por eso también nos parecía indispensable poderla agregar, y marca el regreso, de mi punto de vista, con fuerza del cine mexicano, porque a partir de ahí empezó a repuntar, y ya, pues podemos decir que lo sigue haciendo y sigue estando muy, muy presente y muy fuerte. Y hasta Roma, ¿no? Sí, hasta Roma. Capítulo aparte, pues precisamente merece la última de las películas que proyectáis, Roma, de Alfonso Cuarón. Fue León de Oro del Festival de Venecia, curiosamente rodada en blanco y negro, como Los Olvidados de Buñuel, ¿no? ¿Se puede establecer algún paralelismo entre Roma y Los Olvidados? Bueno, si Han se pasado puede... 70 años, 70 Sí, años sí, entre sí. uno y otro. Bueno, son muy distintas a nivel del mundo que representan, pero efectivamente hay una estética de un blanco y negro fascinante, muy distinto, porque el blanco y negro de Los Olvidados es que, bueno, entonces el cine en color no tiene la misma, o sea, que tampoco se ha introducido de manera comercial. En el caso de Cuarón es una elección estética y es un reto, porque hoy en día pues estrenar una película en blanco y negro, sobre todo de cara a los jóvenes, es como volver al pasado. Sin embargo, él lo ha planteado desde un punto de vista estético como una experiencia plástica, y ha funcionado muy bien, y ha funcionado muy bien con los jóvenes. Igual un punto en común es que esta película, que ha tenido mucho éxito internacional en ciertos sectores culturales en México, como Los Olvidados, ha provocado cierto rechazo de inautenticidad. Muy distinto, obviamente. Los Olvidados se rechaza porque esa autenticidad de Buñuel, describiendo el mundo de la marginalidad, pues no corresponde con la imagen que México oficialmente quiere proyectar. En cambio, en el caso de Roma es cierta inautenticidad, es decir, película de festival para mostrar cierta marginalidad a un público internacional y bueno, festivales no, en este caso No. es producida por Netflix y... Cuéntanos, Bárbara, ¿cuál ha sido el secreto para haber conseguido una proyección de Roma? No es fácil, me decías. No, el secreto, pues yo debo decir, grandes aliados. Tenemos el privilegio, y eso sí se lo debo, de contar en el Comité de Honor. El festival tiene un Comité de Honor que lo fundé con el propósito de invitar a personalidades o figuras importantes en el cine mexicano que identificaron un interés auténtico de lo que estamos haciendo y que desearon aportar su granito de arena de la forma en la que ellas y ellos podían, ¿no? Entonces, el Comité de Honor se fue constituyendo poco a poco, principalmente por invitados que vinieron y que descubrieron el festival y que, bueno, se encariñaron con lo que estamos haciendo y que quieren apoyarlo. Y uno de ellos es Nicolás Ellis, productor de la película. Entonces, pues a Nicolás ya lo había contactado cuando hubo Roma y que la queríamos jalar al festival, pero no se pudo. Ya lo había contactado en algunas circunstancias, y esta vez, pues entre la insistencia, no mía, sino digo, el hecho de decir lo volvemos a intentar, las veces pasadas no han funcionado, y pues yo creo que el alineamiento de factores que hizo que por primera ocasión Netflix dijo, está bien, pueden presentar la película, pero fue gracias a él. El hecho de que fuera en París también tuvo su peso, ¿no? Porque es una capital Sí, yo internacional creo que del cine. tiene mucho que ver el contexto también en el que se presenta. Llegar con una solicitud o una invitación por parte de la Sorbona,
pues tiene muchísimo peso. O sea, es una institución a nivel internacional. Saben que va a ser una manifestación dentro de un marco de diferentes actividades con México, pero yo creo que tuvo mucho que ver, por supuesto, la influencia que tuvo Nicolás para hacer la solicitud, pero también el hecho de que la invitación venía de la Sorbona. Y al respecto, pues quiero agradecer oficialmente a la Sorbona por haber permitido que una privatización del Max Linder, porque la condición para la proyección era que fuera una proyección gratuita y con condiciones de proyección muy específicas, con lo cual pues la Sorbona apoyó económicamente para que pudiéramos privatizar la sala y mis agradecimientos a... Sí. Eso es curioso, me gustaría completar eso, porque realmente cuando empezamos a sondear los cines, yo el Max Linder es una sala que me fascina, pero y el Luminor pues es mi aliado de corazón, pero realmente en París me parece que hay 2 salas de cine, si no es que me equivoco, tal vez nada más una, que cuentan con el proyector necesario y las condiciones de sistema sonoro para poder presentar la película. Entonces no había muchísimas opciones también y bueno, la suerte que tenemos es que el Max Linder es una sala magnífica. Fantástico. En fin, pues ya lo saben. Este mes de junio el cine mexicano estará más que presente aquí en París gracias a la Sorbona y al festival, los encuentros cinematográficos Viva México. Muchísimas gracias Nancy Berthier, muchísimas gracias Bárbara Carol. Mucho éxito con esta reanudación de las proyecciones con público en la sala, lo que ya es algo. También permitidme que dé las gracias a Vanessa Loiseau y a Julián Leng, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa. Y también enviar un saludo muy especial a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América Latina, y naturalmente en México también, gracias a una cadena internacional que emite desde Montevideo, en Uruguay, y que se llama Unión Continental Latinoamérica, UCL, un canal latino. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.